Los diezmos. Los diezmos. ¿Y por qué lo toman ellos si ellos no son sacerdotes? Porque son ladrones. Según la ley. Luis Toro dice que quien pide el diezmo es un ladrón, es un ratero y es un choro. La pregunta entonces sería si Luis Toro es un ladrón. ¿Por qué? Porque como le vamos a demostrar, Luis Toro le ha enseñado a sus seguidores que el diezmo se le debe de dar a los sacerdotes católicos romanos. Entonces, ¿eso quiere decir que Luis Toro es un ladrón? Además, también la palabra de Dios y sobre todo la historia demostrará que la Iglesia Católica es ladrona entonces, si ese fuera el caso, porque siempre ha pedido el diezmo. A continuación vamos a ver un clip, un pedazo de video, un extracto de video, donde Luis Toro se contradice a sí mismo. Primero dice que el diezmo no se debe de dar y que quienes reciben ofrendas, donaciones o diezmos son ladrones. Pero después vamos a ver cómo él mismo pide a la gente que los diezmos se le entreguen a él y a todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Los que reciben el sacerdocio, presten atención con la lupa grande, son los únicos que tienen permiso por Dios para cobrar los diezmos. Ok, otra vez, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Según? La ley. Según la ley. Perdón, los hijos de Israel tenían su herencia. Su padre repartió la herencia, menos a la tribu de Leví. No tenían herencia. Su herencia era Dios. Dios los iba a alimentar. ¿Y con qué lo iba a alimentar Dios? Con el diezmo. Entonces, los sacerdotes no tenían sueldo, no tenían nada. Entonces, el pueblo los alimentaba, les daba comida. ¿Cómo? Llevaban el diezmo a la casa de Dios y de ahí primero comían los sacerdotes. Como podemos ver, Luis Toro se contradice totalmente, ya que por una parte ataca el diezmo, pero por la otra parte quiere que el diezmo sea depositado en su cuenta bancaria. Entonces, esto demuestra una clara falta de honestidad. Con esto podemos concluir que el único ladrón aquí es Luis Toro, porque si quien recibe diezmos es ladrón, entonces Luis Toro es un ladrón porque está pidiendo que el diezmo se lo den a él. Ahora, se necesita tener una cara dura para atacar a los pastores por recibir donaciones cuando él mismo pide donaciones. Se necesita ser un hipócrita para atacar a la Iglesia Cristiana Evangélica por recibir donaciones cuando su Iglesia Católica no solamente ha recibido y recibe donaciones, sino que se ha robado el oro del mundo. A continuación, vamos a ver un par de videos donde otros sacerdotes católicos romanos hablan a favor del diezmo y animan al pueblo católico a que entreguen su diezmo para la Iglesia Católica Romana. De su sueldo, mensualmente aparte lo que el corazón le indique para que usted lo ofrende como diezmo. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Un saludo y afectuosa cercanía a través de estos medios que nos permiten comunicarnos. Hoy quisiera compartirles sobre todo qué es el diezmo y por qué es importante el diezmo en la comunidad eclesial. Sabemos que el diezmo se ocupa para las diferentes acciones que la Iglesia tiene en su propia misión. La caridad misma que realiza la Iglesia, los trabajos evangelizadores y misioneros que realiza la Iglesia y que, por supuesto, son tan importantes dentro de su desarrollo. Que no acabamos de enseñar a nuestros feligreses la importancia, el privilegio y la honra de darle a Dios mínimo, sí, el 10%. La palabra de Dios, usando parámetros bíblicos, nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3. Pues ¿acaso un hombre puede engañar a Dios? Pregunta el Señor a través del profeta Malaquías.
Ustedes me están engañando a mí, dice el Señor. Pues con los diezmos y tributos sagrados me están engañando. Entreguen pues, y esto está en el versículo 10, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo y traten de probarme después, dice el Señor Yahvé de los ejércitos, para ver si no les abro las compuertas del cielo o si derramo sobre ustedes múltiples lluvias de bendiciones. Lo mínimo que yo te aconsejo, hermano, es el 10%. Yo lo hago. Y te lo aconsejo porque yo lo hago. Llegó un momento en mi vida en que me di cuenta que tenía que hacerlo. Y lo máximo es lo que da la pobre viuda en el Evangelio según San Lucas capítulo 21. Lo dio todo. Lo dio todo. Las únicas 2 moneditas que tenía para sobrevivir, las entregó al Señor. El Señor no necesita de tu dinero, necesita del mío. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo doy? Primero que todo me doy cuenta que todo lo que yo tengo viene de las manos providentes de Dios. Y segundo, me doy cuenta que mi confianza la quiero depositar no en un pedazo de papel o en una moneda que al fin y al cabo se pierde y me puede perder a mí también, sino que en ese Señor que es el dueño de todas las cosas. Como podemos ver, estos sacerdotes católicos contradicen a Luis Toro, demostrando así que Luis Toro es un gran mentiroso que solamente está engañando a los miembros de su secta. En el siguiente video vamos a ver la evidencia de cómo en la actualidad la Iglesia Católica sigue cobrando el diezmo. Y no solamente el 10%, no solamente la 10ª parte, sino que incluso se atreve a pedir el 100% de un día de salario de cada católico como diezmo. Escuche usted, un día de salario como diezmo. Ajá, esa es la sugerencia de la Iglesia Católica a sus fieles. A través de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México promueve la campaña para que logre sostener sus templos y sacerdotes. O sea, usted tendría que mochar con los representantes de Dios católicos sobre la tierra con un día de salario completo. ¿Ya se te olvidó, Luis Toro, que tu iglesia cobraba el diezmo de manera obligatoria bajo pena de excomunión? ¿Ya se te olvidó que en el Concilio de Trento en el siglo XVI se establecieron la excomunión para todo aquel que no pagase el diezmo, tanto en dinero como en especie? ¿Ya se te olvidó el diezmo saladino que recaudó tu iglesia para financiar los asesinatos durante las cruzadas? Déjame te dejo algunos datos, mi querido Luis, tocante a la riqueza de tu iglesia romanista. En primer lugar, tu iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, maneja y controla la mayor reserva de oro del mundo. Aproximadamente posee 60.350 toneladas de oro. En segundo lugar, la riqueza de la secta católica romana es incalculable. En tercer lugar, esta iglesia cobra absolutamente por todas sus liturgias. Cobra sus misas gregorianas, cobra sus misas de 15 años, cobra a cada bautismo que hace, cobra por cada misa que se haga en un entierro o en una sepultura. A eso hay que añadirle todo el dinero que la secta católica romana se ha robado durante 1500 o 1600 años. Durante la Inquisición, durante la conquista española y durante las cruzadas. Si te gustan los números, si te gustan las matemáticas, mi querido amigo Luis Toro, tendrás que reconocer que tu secta es absolutamente millonaria y como consecuencia una ladrona, una ratera, en tus propias palabras. Usted dijo que quien desea alcanzar la riqueza es un miserable ladrón. Entonces el Papa Francisco es un miserable ladrón. Y todos los papas de la historia del romanismo son ratas miserables, conforme a las palabras de Luis Toro. ¿Por qué? Porque se le han pasado amasando dinero, montañas y montañas de dinero. Se cree que la Iglesia Católica vale 30,000 millones de dólares solamente en Australia. A esto, si sumamos los diezmos voluntarios
que recibe la Iglesia Católica al año, nos llevaremos una gran sorpresa. ¿Por qué? Bueno, porque si la Iglesia Católica recibe un aproximado de $2 por persona como diezmo todos los días, al año esto representa aproximadamente unos $700. Y si multiplicamos $700 por los 1.500 millones de católicos que hay en el mundo, nos dará como resultado más de $2 billones. Es decir, más de 2 millones de dólares. Solamente por el cobro del diezmo a sus feligreses. A eso hay que sumarle todos los ingresos extra que tiene esta secta, pues diabólica, la verdad. Entonces, ¿qué tiene que decir ahora nuestro queridísimo amigo Luis Toro? ¿Cómo podrá defender esta sucia y asquerosa riqueza sangrienta del Vaticano? No te dejes engañar, mi querido hermano cristiano evangélico. Aún hay pastores y ministros cristianos que predican por amor a las almas. Pero estos pastores también necesitan apoyo para poder financiar la obra de Dios. Primera de Corintios 9 y Primera Timoteo 5:17 nos enseña que los ministros son dignos de tener un salario, de tener una remuneración. Ahora, todo esto es voluntario, sin lugar a dudas. Sin embargo, no podemos aceptar calumnias y difamaciones de enviados del diablo y siervos de Satanás como Luis Toro. Si este cuate dice que quien recibe diezmo es un ladrón, entonces que él deje de pedir el diezmo, que su iglesia deje de pedir diezmos. Pero mientras su iglesia y Luis Toro no dejen de recibir dinero, entonces nosotros pues podremos hacer con nuestro dinero lo que queramos. Y ellos no nos van a poder decir absolutamente nada para tratar de demeritar lo que nosotros queramos hacer con el dinero que Dios nos da, sobre todo a favor de la obra de Dios. Si este video te ha gustado, suscríbete a este canal. Dios te bendiga.